Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa de homenaje recordatorio a la figura de Sucre, de ese extraordinario personaje de la historia latinoamericana. Tenemos la posibilidad ahora de hablar con Heidi Espinosa. Ella es administradora de museos y centros culturales en el Ministerio de Defensa Nacional y específicamente el Museo de la Casa de Sucre. Tiene una maestría en comunicación transmedia, en gestión cultural y especialista superior en museos y patrimonio histórico. Ha sido gestora por más de 15 años con experiencia en gestión del patrimonio histórico. Se ha desempeñado también como jefe de cultura de la empresa pública de turismo de la ciudad mitad del mundo. Bien, Heidi, gracias por estar con nosotros. Hemos hablado con historiadores sobre la trascendencia de Sucre. Nos gustaría que ahora usted nos hable sobre esa casa que administra, la Casa de Sucre. ¿Qué es? Cuéntenos el origen, qué contiene y también para incentivar a la juventud a que visite esta histórica casa en el centro histórico de la capital de la República. Claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estos espacios precisamente son muy importantes para convocar a la ciudadanía, especialmente a las nuevas generaciones, a que se relacionen, para que se acerquen a su historia. Bueno, la Casa de Sucre es parte de los Museos de la Defensa. Somos 4 a nivel nacional. En Quito están 3, el Museo Templo de la Patria en la Cima de Libertad, el Museo Casa de Sucre en el Centro Histórico y también el antiguo Círculo Militar en el Centro Histórico. Y finalmente está el Museo Casa de los Tratados, que está a 1 hora de Cuenca en el Cantón Girón. Es importante resaltar que dentro de este museo, si bien el más representativo es en el Museo Casa de Sucre, en referencia al personaje que estamos hablando, los otros 2 museos también hablan. Lo que procuramos es hacerlo desde distintas narrativas para no repetir. Hablan sobre Sucre, claro, porque Sucre es protagonista de todos estos. Exactamente, en todo el proceso de la independencia, Sucre ha sido quien ha liderado esto dentro de nuestra historia. Entonces, precisamente en el templo, lo que procuramos es no repetir las narrativas, siempre presentar a Sucre desde sus distintos matices. Y precisamente en el Museo Templo de la Patria hablamos de él como estratega militar, contando sobre la estrategia que utilizó para el triunfo en la batalla de Pichincha. Tenemos en la Casa de Sucre, hacemos reflexiones y lo analizamos desde una perspectiva más familiar, como un ser humano, cómo fue su vida cuando él decidió alejarse un poco de la milicia. ¿Qué había antes? ¿Qué era esa casa que ahora es la Casa de Sucre? La Casa de Sucre, bueno, el inmueble perteneció a la familia, al linaje de los marqueses de Solán de Villarrocha. O sea, era de su esposa. Era de su esposa. Ella, de hecho, le fue la última en heredarla y pues posterior a la batalla de Pichincha, cuando Sucre entra a Quito y conoce a Marianita, pues toma la decisión de casarse con ella. Y como por decisión de Bolívar, él tuvo que ir al Alto Perú, lo que hoy conocemos como Bolivia. Por eso se casa mediante un poder que manda a su hombre de confianza, a su persona de confianza, que fue el coronel Vicente Aguirre. Entonces, para que le representen el matrimonio. No solo que le representen el matrimonio, sino que además comprara la casa. Entonces ahí decide Sucre comprar esta casa. Compra la casa que era de su esposa. De su esposa, o sea que no se adueña de la casa, no. La en compra. Este caso la adquiere, adquiere la casa. Alrededor de 24,000 pesos que le adquiere y empieza a enviar. Le paga a su esposo. Sí, le paga. Interesante, bien, ¿no? Ese dato no lo sabía, es nuevo para mí. Y bueno, pues desde el Alto Perú él empieza a enviar cartas con las instrucciones de cómo quería faccionar, que se adecuara la casa para vivir con ella. Él, por ejemplo, dentro de las cartas explicaba que era muy importante tener un patio, jardines con flores, quería detalles azules y mandaba ciertas indicaciones porque además él también tenía conocimiento en ingeniería, no solamente era militar. Entonces, después, cuando decide venir a Quito, digamos, como tal, a tener esta vida familiar con Mariana Kerselén en el año de 1828, el tiempo que estuvo aquí realmente fue corto. Él pasó más el tiempo en Quito entre la hacienda del Deán y Chisinche, mientras iba refaccionando la casa del centro. Exactamente. Para esto, Mariana Kerselén ya quedó embarazada. Él tuvo que ir al último llamado de Bolívar en Bogotá. Y pues a su regreso es que fallece, dejando a su bebé, prácticamente tenía un bebé. Y lamentablemente Teresita Kerselén, que fue la bebé que tuvieron Sucre con Marianita Kerselén, pues fallece también antes de cumplir los 2 años de edad. Mariana Kerselén se casa por segunda vez con un nuevo heredero, en este caso Luis Felipe, que es quien hereda la casa después de la muerte de su madre. Él se casó con la hija de Juan José Flores y cuando muere Luis Felipe, pues
Ella Luis queda... Felipe Barriga. Barriga, Carcelén. Exactamente. El único hijo que tuvieron en el matrimonio con Isidoro Barriga, que fue el segundo matrimonio de Marianita, pues cuando fallece su hijo, Luis Felipe... Él es el heredero de la casa. Él es el heredero de la casa, fallece él, hereda a su esposa y ya se hizo realmente la hija de Flores. Exactamente. Ya se hizo difícil económicamente sostener la casa, entonces la casa de lo que era en realidad fue dividida en 3 espacios. Y lo que hoy conocemos como el Museo Casa de Sucre es la tercera parte, justo la esquina que está en las calles Venezuela. ¿Y las otras 2 partes? Es lo que ocupa los almacenes Montero y los almacenes de Álvarez Bravo. Se dividió de esa manera porque obviamente ya nos íbamos modernizando y empezaba a comercializarse más todavía la ciudad, a hacerse una ciudad más comercial, especialmente en el centro histórico de Quito. Y esa esquina tiene varias ocupaciones, entre las principales ya entrados al siglo XX, el Hotel Grand Méchant, que posteriormente pasó a llamarse el Hotel Continental, hasta que en el año de 1945 la Asamblea Nacional nombra el inmueble como monumento nacional. En el año de 1970, la Honorable Junta de Defensa decide adquirir este inmueble precisamente para construir el museo, para construir un museo y recuperar la memoria de Sucre, que claro, con el tiempo y las ocupaciones de la vivienda se iba perdiendo. Finalmente, en 1972 inicia la restauración a cargo del arquitecto Andrés Peña Herrera y el arquitecto precisamente se basa en estas cartas que Sucre enviaba desde el Alto Perú para hacer la restauración y la adaptación de la casa en un espacio tan pequeñito, ¿no? Consideremos cómo eran las mansiones de los marqueses en la época, ¿no? ¿Qué extensión tiene Era una extensión alrededor de 3 hectáreas, si no me equivoco, porque claro, originalmente no había toda la extensión que tenemos. ¿Y ahora? Ahora es un espacio, el área de construcción, si no me equivoco, es de 800 metros cuadrados. O sea, quedó un espacio bastante pequeño que se fue adaptando con las ideas de Sucre para recuperar su memoria, ¿no? Obviamente, al ser intervenido, muchas personas, los visitantes, cuando llegan, nos dicen, todo esto es original, aquí vivió Sucre, pues no, por los siglos de historia, porque la casa data... temáticas, diríamos, el museo, ¿verdad? Lo que abordamos son 3 ejes temáticos principales. El primero, el que acabamos de conversar, que es la historia del edificio como tal, hasta que lo inauguran en 1977, ya a cargo del Ministerio de Defensa. La segunda parte es precisamente la relación que tuvieron Sucre y Marianita Carcelén, lo curiosa que fue, porque no estuvieron juntos, se conocieron en el año de 1822, por cartas mantuvieron una relación hasta que se casaron mediante poder en 1828, o pues sea, él fallece en 1830, es muy poco. Sí. Pero sin embargo, algo que nos gusta a nosotros recalcar en el museo es esta mensajería, ¿no? No había el celular, no teníamos la comunicación de hoy en día, y cómo se mantenía. Quisiera leer un pequeño párrafo de una de las cartas de Sucre, para que veamos la pasión. Exacto, de Sucre a Mariana. Dice, y ahora que estamos en el mes del amor, mejor a leerlo, nos caen las dos, como anillo al dedo, las dos cosas, el natalicio de Sucre y el Día del Amor. Miren, te escribo para decirte que te pienso cada vez más con ternura, para asegurarte que desespero por ir junto a ti, para pedirte que por recompensa de mis delirios, de mi adoración por ti, me quieras mucho, me pienses mucho. Todo lo pospondré a 2 objetos. Primero, el complacerte, y segundo, a mi repugnancia por la carrera pública. Solo quiero vivir contigo en el retiro y en el sosiego. Me alegraré si puedo con esto darte pruebas incontestables de que mi corazón está eternamente consagrado a ti y de que soy digno de que busques los medios de complacerme y de corresponderme. Qué lindo, ¿no? O sea, vemos una cómo carta era de romántico, amor, sí, de las muchas que recibió y de las muchas que nosotros contamos a nuestros rescatado, sí, claro. Así es. La tercera, el tercer línea temática hace referencia al proceso de ilustración. ¿Cómo influenció la ilustración? Porque tenemos que tomar en cuenta que la idea de ser libres no nace de la nada, tenía que haber una influencia. Estábamos saliendo, digamos, en el occidente, en el primer mundo de la Revolución Francesa. Y pues como a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, teníamos la construcción, digamos, de esta identidad criolla, noble. Entonces, lo más importante para la nobleza criolla era enviar a sus hijos a estudiar en Europa. Y venían estas ideas, estas influencias, comenzaron a ser difundidas a lo largo del territorio. En ese entonces todavía la Real Audiencia de Quito. Francia, y luego la independencia, digamos, y la independencia de Estados Unidos. Uh-huh. Una diferencia entre las dos es precisamente, digamos que lo que más nos relaciona fue el lema que tenían ellos, ¿no? De fraternidad, igualdad, uh-huh, y libertad. Entonces llega esta influencia y cómo van creándose estas grandes
mentes que a veces no las valoramos y no las conocemos tanto, de cómo estas ideas empiezan a hablar de libertad. Es una reflexión muy importante que nosotros hacemos con nuestros visitantes, porque nosotros nacimos en libertad. Entonces a veces decimos, la independencia, sí, la libertad, pero no entendemos qué fue, cómo era vivir sin libertad. Hacemos esta reflexión especialmente con chicas, también les preguntamos, ¿se imaginan cuál era la labor de la mujer? Muchas veces no lo valoramos porque nosotros no sentimos lo que no es vivir con esa libertad que tenemos ahora, con las limitaciones que habían en la época. Entonces es importante este ejercicio que se hace en el museo, porque no solamente transmitimos una información o reproducimos una información de quién fue Sucre o de escribir unos objetos, sino estas reflexiones de todo lo que implicó el proceso de la independencia y lo fundamental y lo limitado que era acceder a la educación, porque ahora podemos decir, entramos al Google y tenemos información de todas las bibliotecas en el mundo prácticamente, pero en ese entonces era un acto de rebeldía, especialmente para una mujer poder acceder a un libro. Entonces, cómo todo esto va construyendo la sociedad que somos ahora y cómo esta influencia de estos dos personajes, porque además es muy importante para nosotros humanizarlos, ¿no? Cuando estudiamos en la escuela, en el colegio, los comparamos con superhéroes, pensamos que son infalibles. Pero no es así, tienen sus defectos. Son seres humanos con defectos y virtudes. Pero prevalecen, diríamos, las virtudes porque estamos hablando de su trayectoria de líderes, ¿no? De por la lo que lograron, claro. Porque no es sencillo, como digo, apoderarse de este proceso y lograrlo y conseguirlo. Obviamente tuvo sus retractores, sin embargo, nunca se debe olvidar todo lo que hicieron y cómo nosotros vivimos en el territorio que vimos desde que dos personas lo pensaron. Entre Sucre y Bolívar es muy cercana. Es muy cercana. Prácticamente Bolívar lo criaba, diríamos así, como su sucesor, casi como un hijo, ¿no? Así es, y de acuerdo a registros históricos, dicen que cuando Bolívar escuchó sobre la muerte de Sucre, cayó, además de la enfermedad que él estaba pasando, cayó en una depresión, porque era su hombre de confianza, porque él sabía que para lograr y continuar con el éxito era Sucre en este territorio que por alguna circunstancia no lograba romper el yugo español y tenía que hacerlo de alguna manera, y cuando envió a su hombre de confianza lo hizo. Hemos visto cuando estudiamos un poco la historia cómo muchas personas cercanas a él terminaron siendo sus enemigos. Lo traicionaron. La lealtad de Sucre estuvo ahí hasta el último, y de Bolívar hacia Sucre también. Por eso también es curioso que cuando él le pide, en ese entonces, ¿no? Pues la autorización o que le dé la veña para poder casarse con Marianita, Bolívar lo acepta con mucho dolor, ¿no? O sea, pero por el cariño que él le tenía, pues estaba perdiendo a su mejor estadista, pero por el cariño que él le tenía aceptaba que tomara ya esa decisión familiar, porque en realidad, como hace referencia en su propia carta, pues él ya quería salir de esta vida pública. Ya sabemos que él empezó su vida militar desde muy joven, desde los 14 años de edad. A los 30 años ya debía estar bastante agotado. Entonces, ahora, cuéntenos un poquito sobre horarios de visita, ya estamos llegando al final, sobre cómo la gente puede acceder a la Casa de Sucre. Sí, nuestro horario de visita es de martes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El ingreso es gratuito. Si se trata de instituciones educativas, sugerimos que se haga una reserva para nosotros tener los mediadores culturales listos para que atiendan a los grupos. Además, los fines de semana y feriados tenemos actividades especiales, tenemos talleres didácticos, tenemos recorridos teatralizados, hacemos también la ruta de la defensa, la ruta de Sucre, en la que ponemos en valor social un personaje, un hecho específico, e invitamos a la ciudadanía a recorrer todo el centro histórico de Quito para que lo conozcan. Muchísima gente, sí. Ahora todavía más, porque estamos a 200 metros de la parada del del metro. Tenemos una amplia afluencia y precisamente ese es nuestro mayor reto, ¿no? Que siempre presentarles experiencias distintas. No, como mencionaba hace un momento, no solamente transmitir o reproducir una información, sino proponer estas reflexiones, que se vayan con muchas dudas, que quieran conocer más del personaje. Es importante recuperar esa parte de la historia. Esto es un personaje tan significativo como el mariscal Antonio José de Sucre, del que conocemos muy poco. Hay que profundizarlo y hay que entender realmente. Y tenerlo como modelo, ¿no es cierto? Así es. Gracias a Heidi. Nos ha introducido también a la casa, a este espacio icónico de Sucre, que es importante visitarlo. Y recuerden que en el Centro Histórico hay muchísimo que ver, muchísimo que disfrutar. Gracias a usted y queridos amigos, continuamos luego de una pausa.